La frenada es una de las áreas más comunes en las que un piloto sin demasiada experiencia perderá la mayor parte del tiempo por vuelta, por lo que es uno de los componentes más críticos en los que centrar nuestros esfuerzos de aprendizaje. Independientemente de que hablemos de tiempos por vuelta o consistencia, dominar correctamente la técnica de frenada es fundamental. El error más común al aplicar el freno por un conductor principiante proviene de frenar demasiado pronto y por no frenar lo suficientemente fuerte. Esto es consecuencia de la técnica de frenado que usamos en la vía pública, junto con la falta de confianza o falta de experiencia con la capacidad de frenada del vehículo. Sin embargo, en el circuito esto equivale a una pérdida muy elevada de tiempo, por lo que tenemos que cambiar de mentalidad y aprender a frenar el vehículo con fuerza y decisión, pero siempre de manera segura y controlada. Bien, hemos venido al circuito del Jarama con nuestro Mazda RX-8 Turbo para llevar a cabo las demostraciones prácticas de todas estas técnicas que estamos viendo. Vamos a comenzar con la frenada, la cual es un punto muy importante donde podemos ganar mucho tiempo por vuelta y es algo que me encuentro que normalmente los estudiantes sufren para adaptar la técnica de uso convencional que vemos en la vía pública a lo que es el circuito. Recordemos que lo que queremos lograr es un incremento rápido en la presión de freno para mantener el límite de agarre en frenada de nuestros neumáticos y así poder detener el vehículo lo antes posible en la menor distancia posible. Aunque suena fácil, es complicado generar esta presión máxima de freno sin llegar a bloquear las ruedas y mantenerla en ese umbral límite para maximizar la capacidad de frenada. Esto es incluso algo que a los pilotos profesionales a veces les cuesta si no disponen de un sistema ABS de competición. He de mencionar que en nuestro RX-8 no disponemos de un sistema ABS, así que para esta demostración nos es ideal, puesto que podemos enseñar de primera mano cómo frenar fuerte para llegar al límite del agarre de los neumáticos y pues realizar todo el proceso de frenada. Recordad que también es importante el tiempo que tardamos entre que pasamos del pedal del acelerador al pedal del freno. En este caso, al emplear un cambio manual, obviamente necesitamos disponer del pie izquierdo solamente para el embrague y bajar de marchas y, por tanto, tendremos que cambiar con el pie derecho del acelerador al freno y este tiempo es crítico para minimizar la distancia de frenada. Los errores más comunes a los que nos solemos ver enfrentados cuando nos enfrentamos a una frenada en el circuito es aplicar la misma técnica que vemos en nuestra circulación normal, nuestra conducción normal del día a día, donde generamos poca presión de freno y luego la vamos incrementando y cuando nos damos cuenta volvemos a reducir y no mantenemos una consistencia en la presión de frenado. El otro problema que nos encontramos es que frenamos demasiado pronto porque somos inexpertos en la capacidad de frenada que tiene el vehículo. Esto no es un problema, puesto que podemos ir ajustando poco a poco la distancia de frenado, como veíamos, añadiendo cada vez desde nuestro punto de referencia la longitud de nuestro coche. Poco a poco iremos encontrando el punto máximo de frenada. Pero algo que me encuentro en estas situaciones cuando el piloto frena muy pronto es que a veces incluso levantan el pedal del freno, dejan correr el vehículo y luego vuelven a frenar. Esto lo que provoca es que la transferencia de pesos del vehículo esté en constante movimiento y el vehículo se puede desequilibrar rápidamente y es lo último que queremos en una frenada importante. El error más peligroso al que nos vemos enfrentados es cuando frenamos demasiado tarde y esto puede acabar, en el mejor de los casos, en el que perdamos nuestro vértice de la curva y la trazada que hagamos esté totalmente comprometida, o en el peor de los casos que acabemos en las puzolana o contra las protecciones. La frenada ideal, como mencionábamos, tenemos que generar suficiente presión de frenado inicial para llegar prácticamente al límite de agarre de los neumáticos, mantenerla más o menos constante y cuando vayamos a girar hacia el vértice de la curva la reduciremos de manera progresiva para realizar el trail braking, que lo veremos en la siguiente demostración. He de mencionar que, dado que nuestro vehículo es un vehículo de tracción trasera, tenemos que aplicar en estas demostraciones también la técnica punta tacón, puesto que si no podemos sufrir bloqueo de las ruedas motrices, bloqueo por compresión, lo que puede desestabilizar el vehículo de manera incluso peligrosa en frenadas de alta intensidad. Pero un poco más adelante veremos cómo llevar a cabo de manera totalmente detallada la técnica punta tacón para que nos quede bien claro cuáles son las consideraciones que tenemos que tener. Bien, también hemos de mencionar que no siempre queremos frenar al máximo de nuestra capacidad de frenar, tal y como decíamos a lo largo del curso. En ciertas curvas de alta velocidad lo único que queremos es acariciar el freno para reducir un poco la velocidad, pero sin aplicar una presión excesiva que puede desestabilizar nuestro vehículo al generar una transferencia de pesos demasiado agresiva. Bueno, vamos a la pista a demostrar cómo realizar el proceso completo de frenada de nuestro vehículo. Bueno, vamos a ver la primera opción de la frenada, en este caso una frenada temprana con una presión que va en aumento y luego nos damos cuenta que hemos frenado demasiado pronto, reducimos la presión de manera errática, lo que hace que no aprovechemos toda la capacidad de frenada del vehículo y salgamos de la curva en peor situación.
Bueno, en este segundo ejemplo vamos a ver nuevamente una frenada temprana donde aplicamos una presión fuerte, pero nos damos cuenta que hemos frenado muy pronto, la liberamos y volvemos a frenar, lo que provoca que la transferencia de pesos del vehículo esté cambiando constantemente el balance y por eso no conseguimos entrar correctamente a la curva, ni siquiera salir de ellas, y esto nos provoca que, bueno, pues el balance del vehículo esté completamente descolocado. Vamos a ver ahora la frenada tardía, donde, bueno, pues frenamos más allá de lo que deberíamos, no coordinamos bien tampoco uno de los puntos talón y rebajamos demasiado la presión en el freno y vemos que perdemos completamente la línea de ataque hacia nuestro vértice debido a que hemos frenado demasiado tarde y no porque no hayamos encontrado bien nuestro punto de referencia, con lo cual debemos de frenar un poco antes para colocar el coche correctamente. Vamos a ver ahora cómo realizar correctamente toda la frenada empleando, bueno, pues la presión necesaria. Como vemos, mantenemos la presión lo más constante en el límite del agarre, realizamos un trail braking para afrontar el vértice y damos salida al vehículo. Es importante mantener la presión lo más constante posible cuando aplicamos el punta tacón. Bien, vamos a ver otra aplicación del freno, en este caso la técnica de acariciar el freno, diferente a como lo llevamos a cabo normalmente, donde vamos a generar un poco de presión y liberarla con suavidad para limitar la transferencia de pesos antes de afrontar esta curva de izquierdas de alta velocidad ciega, y podemos ver la diferencia en la ejecución de la presión de frenado en comparación con la frenada real del final de la curva, donde ejercemos, bueno, pues una acción más tradicional. Bien, ahora que hemos llevado a cabo las demostraciones sobre las tres frenadas, en este caso vamos a realizar un análisis en los datos que tenemos de nuestro sistema de adquisición de datos para, bueno, sacar algunas conclusiones y que podamos ver más pausadamente qué ha sucedido en cada una de estas demostraciones. En primer lugar, voy a explicaros un poco a grandes rasgos qué es lo que tenemos en nuestro sistema de adquisición de datos. Actualmente trabajamos con el sistema de EcuMaster y con su software EcuMaster Data Master, tal y como se llama, que, bueno, nos permite recopilar toda la información de los sensores de nuestro vehículo y analizarlos con detenimiento. Vamos a ver a grandes rasgos, ya que no es el propósito de este curso entrar en cómo trabajar en análisis de datos, pero para que sepamos qué es lo que estamos viendo y qué es lo que podemos extraer. Bueno, vamos a ver un poco a grandes rasgos qué es lo que tenemos por aquí. Aquí en la primera pantalla central que podéis ver con los distintos gráficos es donde tenemos la representación en el tiempo de todos los valores que tenemos seleccionados en este momento, como pueden ser por aquí arriba en azul la marcha que tenemos en Granada, en amarilla las revoluciones del motor, en el siguiente apartado tenemos el ángulo de giro de nuestro volante en verde. En el siguiente apartado tenemos la presión en nuestro sistema de frenos y más abajo en verde tenemos el cuánto operamos sobre el acelerador. Abajo en la última parte, bueno, pues ahora mismo tengo la aceleración longitudinal y la aceleración lateral, que, bueno, no nos vamos a emplear para este análisis como tal de estas tres frenadas, pero bueno, la tenemos ahí abajo. A nuestra izquierda en esta columna, bueno, pues tenemos las vueltas que hemos dado a lo largo de los distintos stints que hemos hecho y podemos seleccionar cada una de ellas para compararlas entre sí, pero bueno, no vamos ahora a analizar todas las vueltas completas, simplemente la parte de las demostraciones. A mi derecha tengo el gráfico GG o círculo de fricción representado, bueno, por la fuerza G lateral y G longitudinal, y el color de los puntos que vemos, bueno, pues está representado por la velocidad del vehículo en cada punto concreto. Y un poco más abajo, bueno, pues tengo el mapa de nuestro circuito. Vamos a comenzar analizando la primera de las frenadas que hicimos. Recordar que fue una frenada en la que incrementábamos suavemente, vamos a decir hasta cierto punto, la frenada en lugar de la presión de frenada, perdón, en lugar de aplicarla de manera agresiva desde el principio y mantenerla constante, y generamos una frenada un poco errática. Aparte de frenar pronto, bueno, pues no mantenemos la presión de manera correcta. Esto es el apartado que tengo justo aquí, en esta parte que tenemos aquí. Ahora la ampliamos y es justo esta zona que tenemos por aquí, donde, bueno, pues tenemos en el círculo de fricción a la derecha, veis, bueno, pues el trazo que ha generado el piloto. No hemos terminado de hacer una mala frenada regresiva, en este caso el piloto era yo, pero bueno. Y bueno, vamos a ampliarlo un poco más para ver en detalle cómo hemos trabajado sobre la presión de freno. Ya podéis ver que cuando tenemos aquí el pedal del acelerador pisado por completo, justo cuando lo soltamos, primero aquí ya lo tenemos soltado y vemos que tardamos tiempo todavía en generar la presión de frenado que, bueno, que detenga nuestro vehículo. Tenemos esta línea ascendente bastante pronunciada y, de hecho, si nos fijamos en el tiempo que tenemos aquí arriba, podemos decir que estamos en el segundo 28 y la décima 8, y si nos vamos al punto en el que obtenemos la máxima presión, pues estamos prácticamente en un segundo y pico hasta que conseguimos la máxima presión. Puede parecer que un segundo es poco, pero en realidad es bastante tiempo, y además el tiempo que tardamos entre que dejamos de acelerar justo aquí, que estamos en el 28,7, y realmente conseguimos la presión real de frenado, pues ya podéis ver que es
bastante elevados, más de 1,5 segundos, es mucho tiempo. Normalmente tendríamos que tardar aproximadamente entre 1 y 2 décimas y ya veis que es bastante tiempo. Aparte de eso, bueno, tenemos esta línea incremental de presión en la que el piloto, bueno, empieza a frenar, pesa mucho el freno y cuando llega al punto, digamos, de frenar, en el que el vehículo ya realmente comienza a mostrar sus capacidades de frenada, se da cuenta de que, ostras, con este ritmo de frenada va a cortar mucho la distancia y lo que hace es, bueno, pues reducir otra vez nuevamente la presión de los frenos y nuevamente, bueno, pues va modulando, o en este caso voy modulando un poco la presión de los frenos de manera errática y esto lo que hace es que el balance del vehículo esté constantemente cambiando hacia adelante y hacia atrás y el vehículo, bueno, pues no se equilibra correctamente como debe y, bueno, pues finalmente pues sí que hacemos un poco de frenada regresiva, pero bueno, esto lo veremos un poco más adelante, puesto que podéis ver que a medida que empezamos a aumentar el ángulo de la dirección, como veis en esta línea verde ascendente, la presión de freno sí que desciende y bueno, en este caso sí que hemos llevado a cabo la parte de la frenada regresiva, pero lo que es la frenada en sí no ha sido satisfactoria, puesto que no hemos conseguido eso que estábamos buscando, que es alcanzar la máxima presión de frenado, mantenerla cerca del límite del agarre y luego mantenerla ahí hasta que realmente realizamos la frenada regresiva. Bueno, esta es la primera demostración que vimos. La segunda, si recordáis, es muy parecida. La tengo justo aquí, que es esta que tenemos aquí. Vamos a ampliarla nuevamente. Y aquí, bueno, pues sí que podemos ver que aún así también el piloto, bueno, ha frenado muy pronto en cuanto a distancia, pero también tarda tiempo en alcanzar la presión de frenado de manera un poco también errática. Se da cuenta nuevamente que ha frenado muy pronto, entonces libera casi por completo la presión de freno. Fijaros, se va a 3 bares, que prácticamente está simplemente apoyando el pie sobre el pedal. Nuevamente vuelve a frenar y esto otra vez nuevamente vuelve a cambiar todo el balance del vehículo debido a la transferencia de pesos y es justo lo que no queremos. Bueno, vamos a ver, la siguiente demostración que hemos visto en nuestro vídeo ha sido la frenada tardía, que la tengo justo aquí en la vuelta 7, donde, bueno, vamos a ampliarla nuevamente. Aquí sí que podéis ver que la aplicación del freno es mucho más agresiva, incluso, bueno, aunque puede que haya un poco de desfase en los datos, prácticamente a la que suelto el pedal del acelerador ya estoy cargando presión de freno y tenemos muy poca distancia entre el punto en el que el freno pues está trabajando en 40 bares más o menos y bueno, pues ya veis que las líneas de acelerador y de freno están mucho más juntos, esta línea verde y esta presión incremental, bueno, pues está mucho más cerca, pero como decíamos, en este punto hemos frenado demasiado fuerte y además recordáis que habíamos errado un poco con uno de los punta tacón, concretamente con este, y bueno, pues hemos reducido demasiado la presión de freno al realizar el punta tacón. Esto nos ha provocado, bueno, pues que como hemos reducido tanto la presión, básicamente al sacar el pie para el tacón, hemos reducido demasiado la presión, algo que veremos un poco más adelante en las siguientes demostraciones del punta tacón. Hemos perdido muchos metros de frenada, puesto que estábamos frenando en torno a los 30 a 40 bares aproximadamente, nos hemos ido a 3, imaginaros la reducción en la presión de freno. Y para más colmo, luego volvemos a aplicar la presión nuevamente de manera vamos a decir incremental hasta alcanzar esos 30, 35, 40 bares y por tanto, ¿qué ocurre? Que ya hemos ido demasiado lejos y perdemos toda la línea completa tal y como veíamos en el vídeo. Bueno, vamos a ver la siguiente, que es la frenada correcta, la cual la tengo en este Steam en la vuelta 11, justo aquí. Ya podéis ver cómo el gráfico tiene un aspecto totalmente diferente a los que hemos visto hasta ahora. Ya veis que, bueno, nuevamente la presión, en este caso, bueno, hemos tardado un poquito más de lo esperado en generar la presión máxima, pero también es una presión más alta, en torno a 40 bares. Ya veis que más o menos la mantenemos constante hasta prácticamente aquí, que es donde, si os fijáis, empezamos ya a generar el giro del volante y por tanto generar el trail braking, reduciendo la presión de los frenos a medida que incrementamos gradualmente el giro del volante. Y algo en lo que quiero que nos fijemos ahora es, bueno, pues que aquí el giro del volante se vuelve un poco hacia atrás y vuelve hacia adelante, es el contravolante que veíamos un poco, o el sobreviraje que veíamos a la entrada de la curva, quizás porque hemos mantenido demasiada presión de freno mientras entramos a la curva, pero bueno, no siempre puedes hacer todas las curvas perfectas, pero algo que también quiero que nos fijemos que es importante es justo en estos 3 montañitas verdes que tenemos aquí, es la técnica punta tacón, que veremos luego más adelante, pero podemos ver que justo cuando realizamos las técnicas punta tacón perdemos algo de presión de freno, aunque luego más o menos la volvemos a recuperar, pero bueno, estamos perdiendo algo de presión de freno cada vez que sacamos el pie, como podemos ver aquí. Nuevamente tenemos, bueno, pues este pequeño escalón de cuando sacamos el pie y aquí nuevamente, bueno, pues tenemos este pequeño escalón también, el cual, bueno, pues hasta cierto punto es inevitable, pero tenemos que
que intentar mantener la presión lo más constante posible cuando realizamos esta técnica. Esta, como podéis ver, es la gráfica que buscaríamos cuando estamos realizando una frenada aprovechando el máximo del agarre de los neumáticos, un rápido crecimiento en la presión, mantenerlo más o menos constante y luego una frenada regresiva a medida que giramos hacia el vértice de la curva. Bueno, por último vamos a ver la técnica que vimos en la última demostración, que fue acariciar el freno antes de entrar en una curva rápida, concretamente en esta curva que tenemos aquí, justo que es la curva de la bajada a Bugatti, la cual la tengo aquí en el B1. Y bueno, pues vamos a buscarla, que está justo aquí, y vamos a ampliar toda esta sección, que es, bueno, pues como mencionaba, esta es la parte en la que acariciamos el freno. Podéis ver que, bueno, acariciamos el freno aproximadamente unos 13 bares, mientras, bueno, pues estamos girando un poco en la curva, ya tenemos algo de dirección, y de hecho, bueno, ya podéis ver que por aquí tenemos un poco de dirección y por aquí un poco más. Y entonces lo que hacemos es, bueno, pues para no descolocar todo el balance del vehículo aplicando una frenada muy fuerte, esto transferiría mucho peso hacia el eje delantero y la parte de atrás se podría descolocar. Además, esta curva de Bugatti, bueno, lo habréis visto en el vídeo, es una curva en bajada y ciega, entonces si el culo se aligera demasiado, la parte de atrás del vehículo se aligera demasiado, tiende rápidamente a sobrevirar y es una curva un poco peligrosa en la que bajar de lado, puesto que las escapatorias están un poco cerca y suele ser un punto en el que nos encontramos que suele haber bastantes accidentes. Por eso la técnica de acariciar el freno en este punto puede ser más adecuada para reducir la velocidad a lo justo, pero sin descolocar demasiado el vehículo antes de afrontar la bajada, que justo, bueno, pues la tenemos más o menos por aquí, ya que aquí tenemos bueno, pues el máximo grado de giro de nuestro volante, mientras mantenemos algo de presión en el acelerador para que la transferencia de pesos vuelva nuevamente hacia la parte de atrás y que pues la trasera se mantenga más asentado en esa bajada que tenemos. Lo que sí que quiero que nos fijemos es la comparación que hay entre la técnica de acariciar el freno que vemos en esta pequeña montañita respecto a la técnica de frenada que vemos justo cuando llegamos a esta curva de aquí, que es la curva de Bugatti, una curva cerrada en la que se baja, bueno, pues ya bastante velocidad, y nuevamente volvemos a ver esa tendencia o ese gráfico que hemos visto anteriormente cuando realizábamos la frenada correcta al final de recta de meta. Aumentamos la presión hasta pues nuevamente los 40 bares y podemos ver muy bien en estos dos puntos cómo debido a los dos puntos de tacón que tenemos que hacer aquí para bajar dos marchas, se ven nuevamente bien los picos de la reducción de la presión, más o menos inevitable cuando realizamos el punto a tacón. Nos tenemos los dos junto aquí, pero bueno, mantenemos la presión relativamente constante en esos 40 bares y a partir de ahí ya comenzamos, como podéis ver, bueno, pues esta curva se frena un poco, vamos a decir, en apoyo, con algo de dirección, es un poco complicada, pero ya veis que a partir de aquí el ángulo de dirección, que estaba aproximadamente en 6 grados positivos, empieza a descender a negativo, más o menos al mismo ritmo en el que soltamos el freno realizando nuevamente la técnica trail braking, que veremos más adelante, y ya podemos ver que, bueno, pues las formas de cómo generamos presión en el freno son totalmente diferentes cuando aplicamos la técnica de acariciar el freno que veíamos aquí respecto a, digamos, la frenada máxima o mayor capacidad de frenada que queremos extraer de nuestro vehículo. Bueno, gracias a este análisis de datos que vamos a seguir viendo en algunas de las demostraciones, podemos tener una idea mucho más clara de realmente qué es lo que está ocurriendo cuando ejercemos las distintas acciones sobre los controles, y también podemos ver distintos problemas que nos pueden ayudar a corregir revisando los datos, así como comparando vueltas. Como mencionaba, este curso no se centra en el análisis de datos, para eso tenemos cursos dedicados para este propósito, pero ya podéis ver la potencia que nos ofrece el tener el análisis de datos para revisar todo lo que ha ocurrido durante nuestra conducción y así ayudarnos a mejorar aún más. Esta ha sido tan solo una muestra de una de nuestras lecciones de nuestros cursos. En nuestra academia online encontrarás formación especializada con cursos completos sobre conducción, pilotaje, mejora del vehículo y ajuste de electrónica, además de nuestras masterclass avanzadas. Si te ha gustado este vídeo, visítanos en gofaster.es y únete a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y déjanos un like para más contenido exclusivo.